Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Próspero Mundo. Hoy seguiremos viendo cómo son los impuestos en otros países y los compararemos entre ellos. Miraremos España contra Francia. ¡Comencemos! Recuerdo a todos que en este vídeo solo aparecen unos impuestos básicos de cada país. Empezamos con los impuestos para personas físicas, es decir, los trabajadores. Tenemos el IRPF, la Seguridad Social, el impuesto patrimonial y el impuesto de sucesiones. En España, el impuesto sobre las rentas de las personas físicas va desde un 19% hasta un 47%. En esta tabla lo vemos más claro. Como vemos, si ganas hasta 12.450 euros, tendrás que pagar el 19% de esos 12.450 euros. Si pasas de estos 12.450 hasta los 19.999 euros, pagarás el 24%. Y así sucesivamente hasta los 300.000 euros, que pagarás el 47%. Esta tabla se la aplica también a los autónomos, a los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena. Vamos con las retenciones de la Seguridad Social. En ella, el trabajador tendrá que pagar entre un 6 y un 7% de su salario. El siguiente es el impuesto patrimonial, también llamado el impuesto de los ricos, que va de entre el 0,2% hasta el 2,5%. Este impuesto solo afecta a personas que tienen una casa de más de 300.000 euros y unos ahorros de más de 700.000 euros. Dependiendo de cuánto sea su riqueza, pagarán más o menos porcentaje. Y por último, y no menos importante, el impuesto de donaciones y sucesiones, que va desde el 7,65% hasta el 34%. El pago de este impuesto es muy relativo, porque depende de los años que tengas, dónde heredes y qué heredes. Es el turno ahora para Francia. En el IRPF, Francia paga entre un 0% a un 45%. Pongo una tabla para que lo veamos más claro. Hasta 10.084 euros se paga un 0%. Al igual que en España, a medida que ganas más dinero, tienes que pagar más porcentaje de impuestos. Si ganas más de 10.085 euros, hasta 25.710, pagas el 11%. Y así sucesivamente hasta llegar a los 158.122 euros, que pasas a pagar el 45%. Como dato curioso, a los solteros que ganan entre 250.000 y 500.000 euros se le quita un 3%, al igual que los casados que ganan desde 500.000 a 1 millón de euros. Y se le quita un 4% también a los solteros que ganan entre 500.000 euros y 1 millón de euros y a los casados que ganan más de 1 millón de euros. En la Seguridad Social, los trabajadores franceses tienen que pagar entre un 6,9% de su salario y un 8,64%, dependiendo también de su salario. Pasamos para el impuesto patrimonial. Este ya no existe en Francia, existió hasta el 2018 y a partir de ese año solo se hizo un impuesto patrimonial que contara los bienes en inmuebles. Lo veremos más adelante. Y por último, el impuesto de donaciones y sucesiones, que en Francia es del 0,5% del valor de lo que heredas. Cambiamos a los impuestos para personas jurídicas, es decir, las empresas. Tenemos el impuesto de sociedades, la seguridad social para empleados y autónomos. En España, el impuesto de sociedades va del 15% al 25%. El 15% solo se le aplica a las empresas que son nuevas. Dura los 2 primeros años que haya beneficio. Después pasa a pagar el 25%. La retención de la seguridad social por empleado va de 32% al 38%. Y por último, los autónomos, que pagan una cuota mensual como mínimo de 294 euros y como máximo de 1.266,66 euros. Y ojo, porque hay una reforma en marcha para subirle la cuota más a los autónomos. De momento, la cuota de autónomo oficial es esta.
Es el turno para Francia. El impuesto de sociedades va del 15% al 25%. El 15% solo lo pagarán las empresas nuevas, siempre y cuando no pasen de los 38.120 euros anuales. Una vez que pasen esta cifra, pasan a pagar el 25%. La retención de la seguridad social por empleado va del 4,7% al 29,5%, dependiendo del salario del trabajador. Dejo una tabla para que lo veamos mejor. Si el trabajador gana menos de 18.660 euros, la empresa paga un 4,7%. A medida que el trabajador va ganando más dinero, la empresa paga más seguridad social. Es decir, si el trabajador gana hasta 30.000 euros, la empresa en ese tramo ya le va a pagar el 36,1%. Esto va subiendo hasta los 100.000 euros, donde el máximo que paga la empresa es el 43,3%. Luego, curiosamente, va bajando hasta el 1.000.000 de euros, donde la empresa paga el 29,5%. Y por último, los autónomos. En Francia, los autónomos pagan un tipo mínimo del 14% de sus ingresos y un tipo máximo del 48% de sus ingresos. Y el primer año de autónomo en Francia se paga 0 euros de cuota. Pasamos para los impuestos en inmuebles. Tenemos el IBI, el ITP y la plusvalía municipal. En España, el IBI, que es el impuesto de bienes e inmuebles, se paga del 0,4% al 1,1%, dependiendo de cada ayuntamiento. El ITP, impuesto de transmisiones patrimoniales, va del 3% al 11%, y esta vez depende de cada comunidad autónoma. Y por último, la plusvalía municipal. Es un impuesto aplicado al incremento del inmueble cuando éste se transmite. Por ejemplo, que un inmueble se venda o se herede. El cálculo de ese impuesto se hace con el valor catastral del inmueble y, dependiendo de cada ayuntamiento, tendrás que pagar entre un 20 y un 30% de ese valor catastral. Es el turno para Francia. El IBI, actualmente, para las personas en Francia, lo pagan en base a un cálculo que hacen sobre tus rentas. Este cálculo varía dependiendo de la región que vivas, pero en unos meses, para ser exactos, cuando empiece el 2023, las personas que tienen una vivienda principal quedarán exentos de este impuesto. En cambio, si tienes viviendas secundarias, ahí sí que te hacen pagar un impuesto anual. Y cada departamento tiene un impuesto distinto. Por ejemplo, en París te hacen pagar el 60% según el valor que le ponga el ayuntamiento a tu inmueble. Esto lo hacen con el fin de que los propietarios que tienen segundas viviendas en París la alquilen o vendan, debido a la poca oferta de inmuebles que hay en este departamento. Vamos ahora con el ITP, que es del 5,81%. Le llaman derechos de grabación. Y por último, la plusvalía municipal. El cálculo de este impuesto se hace de la siguiente manera. Se resta el precio de la venta por el precio de la adquisición. Y a ese resultado se le hace el 19%, dándote el importe que te toca a pagar. Como curiosidad, si quieres pagar menos de este impuesto, a partir del quinto año que eres propietario de ese inmueble, el porcentaje de impuesto te va bajando gradualmente hasta que eres propietario por más de 22 años. En ese momento no tendrás que pagar este impuesto. Ah, por cierto, que se me olvidaba, el impuesto del que os hablé al principio del vídeo. Se llama Impuesto sobre el Patrimonio Inmobiliario. Este impuesto solo afecta a las personas que tengan activos inmobiliarios por más de 1.300.000 euros. Estas personas tendrán que pagar desde el 0,5% hasta el 1,5%, dependiendo del valor de activos inmobiliarios que tenga. Pasamos para los impuestos en vehículos. Tenemos el impuesto de circulación y el impuesto en los carburantes. En España, el impuesto de circulación depende de los centímetros cúbicos del vehículo, de los caballos y de los años de este, y además
del municipio donde esté. En los carburantes pagamos entre un 46% y un 50% de impuestos. Por ello, el diésel a 17 de marzo de 2022 está a 1,806 y la gasolina a 1,825. Es turno para Francia. El impuesto de circulación no existe en Francia, pero como dato tienen un impuesto que se llama impuesto del eje y es aplicado a vehículos de a partir de 12 toneladas, dependiendo del peso que tenga, se cobra. En carburantes, las personas en Francia tienen que pagar el 60% de impuestos. Por ello, a fecha del 17 de marzo de 2022, el precio del diésel es de 1,970 y el de la gasolina de 2,044. Vamos ahora con los impuestos de consumo, es decir, el IVA. En España tenemos tres tipos de IVA: el general, que es el 21%, el reducido, que es un 10%, y el superreducido, que es un 4%. En cambio, en Francia tienen cuatro tipos: el normal, que es un 20%, el reducido 1, que es un 10%, el reducido 2, que es un 5,5%, y el mínimo, que es del 2,1%. Y recalco, dependiendo del país, el mismo producto puede estar en un tipo distinto de IVA. Pasamos ahora para los impuestos en criptomonedas. En España, si tienes beneficios de menos de 6.000 euros, tributas el 19%. Si es más, es el 26%. En Francia se tiene que pagar el 30% de los beneficios de las criptomonedas, sea cual sea la cantidad. Y por último, vamos a las residencias no habituales. En España, los ingresos que tienes de fuera del país no se tributan. Se tienen que tributar en el país de origen. Y dentro del país se tributa desde el 19% al 24%. Y si superas los 600.000 euros, tienes que tributar hasta un 48%. Para esto, el tiempo que tienes que residir en España es de al menos 183 días al año. En cambio, en Francia, los residentes no habituales tienen que pagar hasta un 20% si ganan menos de 25.710 euros al año, y si ganan más tienen que pagar el 30%, sea los ingresos dentro o fuera del país. Y para ello, como mínimo, tienen que residir 183 días al año en Francia. Bien, amigos, y estos son los impuestos que he querido destacar entre España y Francia. Os lo dejo a toda pantalla para que podamos echar una última visual. Recordar el impuesto para personas físicas, impuestos para personas jurídicas, los impuestos de consumo, impuestos para inmuebles, impuestos en vehículos, impuestos a criptomonedas y los impuestos a residentes no habituales. Espero que os haya sido útil y os haya gustado. Y por último, recordad que siempre me gusta recibir vuestro feedback, algún consejo, algún comentario, todo lo que sea contribuir a hacer crecer esta comunidad y mejorarla, bienvenido sea. Quiero en especial mandar un fuerte abrazo y saludo a las primeras personas que se han suscrito a mi canal y han comentado. Dejaré sus nombres en la descripción del vídeo. Y como dicen los youtubers, compartir, darle like, suscribiros. Y por mi parte, recordad, jugar siempre bien vuestras cartas.